Buenos días a todos y a todos ustedes. Sean bienvenidos a esta conferencia denominada El espejo de la violencia, una oportunidad para todos. Damos la bienvenida a la licenciada Mariana Ayala Reyes, no sin antes agradecerle su presencia en nombre de nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas, de nuestra jefe de división, la doctora Irene Trejo, que es bienvenida la licenciada Mariana. Déjenme leerles un sencillo currículum de la maestra Mariana. Es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella es especialista en terapia individual, grupos, parejas. Tiene un diplomado en control de adicciones. También tiene un curso en violencia familiar y de género. Nos va a ayudar mucho, en estos temas importantísimos que no le hacemos caso. Ahorita estamos platicando acerca, de la conciencia emocional, en cuestión de la educación emocional que tenemos que tener y que no le hacemos caso. Y es muy importante entonces conocer estos temas. Bueno, preámbulos, los dejo con la licenciada Mariana. Mari, por favor. Le agradecemos a nuestro video que está por acá. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. ¿Los tomaron así como imprevisto o ya sabían que venían? Ya, todos preparados, ¿no? Sí, me imagino, se ve. Gracias por el interés. Pues como bien lo mencionaba aquí el doctor, justo el día de hoy, el título que elegí es El espejo de la violencia. A través de la charla nos vamos a dar cuenta por qué escogí este título tan interesante y tan distinto de lo que a veces entendemos o conocemos como para abordarlo sobre el tema de violencia de género, violencia familiar, etc. Pero al final terminamos hablando de violencia. La violencia parece que tenemos como un manual en el que hay ciertos temas actualmente que pareciera que estamos predispuestos a responder de cierta manera, ¿no? Si me hablan de violencia, está como la mitad de la población de los individuos que está a la defensiva con ciertos temas. Y del otro lado están los que se postulan defendiendo también esa misma postura. Digamos que estamos en el mismo punto, pero algunos están como en contra. Vamos a empezar esta charla y te quiero invitar a que cierres tus ojos, literalmente, cierra tus ojos. Y quiero que pienses e imagines cómo luce una víctima de violencia. ¿Cómo imaginas a una víctima de violencia? Tiene baja autoestima, no sabe poner límites. Físicamente, ¿cómo luce para ti una víctima de violencia? No tiene un puesto de poder, no es una persona líder, muchas veces no tiene estudios, gana poco dinero o depende al 100% de otra persona, no dice lo que piensa, es callada. ¿Cómo te imaginas que camina una víctima de violencia? Regularmente son personas que pueden venir de una madre o alguien que sufrió también violencia y es lo que aprendió. Son personas que necesitan que las protejan, que las salven, personas que se incomodan con hablar en público, que son tímidas y que regularmente tienden a generar lástima o que las personas sientan compasión por ellas. Quiero que te quedes con ese cuadro. Abre tus ojos. Este es el estereotipo que de alguna manera hemos creado en la sociedad acerca de las víctimas de violencia. Creemos que son personas que son indefensas, que no tienen la posibilidad, ¿no?, totalmente de hablar, de usar su voz. Pero yo te preguntaría, ¿crees que solo así luce una víctima de violencia? ¿De qué otra manera crees que luzca una víctima de violencia? ¿Quién me quiere contar? Por favor. Una víctima de violencia puede lucir de cualquier forma. El contexto y las situaciones particulares de violencia que vive una persona pueden ser tanto variadas, la forma de violencia, ¿sí?, como las instancias y historias de violencia que ocurren dentro de sus vidas. Puede ser violencia económica, puede ser violencia física,
emocional, sexual. Es muy difícil saber, al menos de que tengas un conocer muy profundo o esa persona tenga una apertura muy directa contigo. ¿Sí? Pudiese ser cualquier persona que pasas en la calle. Es más común de lo que parece. Sí, es cierto. Regularmente hay muchas personas que tienden a pensar que las víctimas de violencia solo lucen de la manera que yo lo estaba describiendo. Y seguramente cuando lo imaginabas, pues sí, imaginábamos a alguien justo como te decía, indefenso. Pero es cierto, yo te decía, son personas que tienden a no tener puestos de poder, pues también esas personas sufren de violencia en algún momento. Las personas que incluso parecen muy seguras de sí mismas, las personas que vemos molestando a otras personas, que podríamos decir que tiene autoestima baja, agresiva, también puede ser expuesta a violencia. Entonces no es una constante que tengan ciertas características, y no es un tema en el que alguien en la sociedad esté exento. Todos estamos expuestos, y te lo voy a decir así, todos estamos expuestos a ser víctimas, pero también a ser victimarios, y no nos damos cuenta de eso. Comentarios que muchas veces lanzamos, y digo esto porque muchas veces hablar de violencia va ligado a un tema de educación cognitiva, ¿no? Regularmente cuando vamos a una plática, una charla de violencia, hablamos de los términos, ¿qué es la violencia? ¿Cuál es el origen de la violencia? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son los tipos de violencia? Como bien lo decían por este lado, ¿no? Y hablamos mucho de esa parte, pero no hablamos de que realmente también el tema de la violencia se enfoca mucho, y el origen y lo importante es trabajarlo desde un lugar de educación emocional. Es fuerte porque casi no se habla de eso, y justo en lugares como estos se tiende mucho a estar muy enfocados en el tema de aprender, de la parte cognitiva. Todo tiene que ver de pronto con la parte racional, pero hay ocasiones en las que no conectamos la mente con las emociones. Son temas que a veces se dejan, que decimos mucho, sí hablamos de eso, pero realmente es difícil hablar en una sociedad de las emociones. ¿Cuántos de ustedes van al psicólogo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo también voy, 9. ¿Y como cuántos somos en la sala? ¿Más de 30? 9 personas de 30 van al psicólogo. ¿Qué tan importante sería que tuviéramos una educación acerca de las emociones como lo tenemos en cada una de las materias que llevas, ¿no? Que se nos entrena para ser buenos en nuestro trabajo, que se nos entrena para que podamos terminar una carrera, para que podamos simplemente ser buenos en aquello que queremos tener éxito. Pero de pronto, si lo piensas, es como tú dónde quedas, tu proceso dónde queda, y quién estás siendo en este proceso de tu carrera. Como te decía hace un momento, de pronto no nos damos cuenta y decimos, no, yo no soy victimario, yo jamás he ejercido violencia contra otra persona, jamás, ¿no? Así de, yo soy muy tranquilo, tranquila, soy pasivo, pasiva, y eso no va conmigo. A mí me han violentado algún día, pero yo no he ejercido violencia. Es mentir, ¿no? Realmente, si pudiéramos como conocer lo suficiente acerca del tema, sabríamos que el no trabajarnos a nosotros mismos hace que de manera inconsciente hagamos eso con las demás personas. Y lo más delicado del asunto es que tú tienes una responsabilidad grande por la carrera que estás llevando, y no te das cuenta que también puedes ejercer una violencia ante los clientes, la familia, los compañeros, la pareja, o sea, en cosas que son importantes. Enfoquémonos en hacia dónde te diriges tú, y ahí también puedes ejercer violencia. ¿Cuántas veces no te ha pasado que tienes un mal día y respondes mal a alguien que ni siquiera tenía la culpa ni la responsabilidad de lo que te estaba pasando, y no te diste cuenta, ¿no? Y a lo mejor a veces pasa que cuando tú lo haces se te olvida, pero ¿qué crees? La otra persona no lo olvida siempre. Si lo imaginas, a ti no siempre se te olvida cuando te han hecho algo que realmente te da en un punto que es como si nos apretaran un botón, ¿no? Como que te aprietan el botón de la ira, del enojo, de la reacción que vas a tener hacia otra persona, pero es como si te tocaran una fibrita sensible. ¿Te ha pasado
pasado? Y no te das cuenta y de alguna u otra manera solamente estás reaccionando porque no eres consciente de lo que está ocurriendo contigo, ¿no? 9 personas que van al psicólogo y que de alguna manera están trabajando en sí mismos para poder entender por qué me gusta lo que me gusta, por qué no me gusta lo que no me gusta, por qué estudio lo que estudio. Es porque me gusta, porque alguien me lo impuso, porque quiero demostrar algo, porque estoy compitiendo con algo, me siento cómodo, me siento cómoda con lo que estoy haciendo. Y hay un tema, creo que también viene muy fuerte respecto a este tema de violencia, que es cuando pareciera que estamos en contra del género, ¿no? Entonces es lo masculino y lo femenino. No quiero hacer equipo con él, con ella, no es tan buena. Y muchas veces escuchamos ahí en la sociedad el tema de ¿por qué es mujer no lo va a lograr? ¿No? En los hombres, no seas nena, hazlo. Te da miedo, ¿no? No seas niña. Eso ocupamos mucho, creo. Y no nos damos cuenta que nosotros entramos en ese círculo porque ese tipo de comentarios se tornan a violencia. Y no nos estamos dando cuenta, lo minimizamos. De alguna manera normalizamos las cosas. Y cuando se torna, como les decía, parecía chiste, ¿no? De, te preparaste, querías venir a la plática o de repente te trajeron y es como, ay, van a hablar de violencia. Ya sabemos de qué van a hablar, ¿no? Los tipos de violencia, la violencia de género, que las mujeres que sufren, que etcétera, que no sé qué. Pero bueno, también los hombres están expuestos a violencia, desde casa incluso, no solamente en la sociedad, no solamente con compañeros, etcétera, sino desde casa. Desde casa estamos expuestos y es un círculo que se repite. Y que si tú no te das cuenta de tu historia, de lo que ocurrió contigo, de lo que te decía, quién eres, de conocerte, lo repites. No sé si te has dado cuenta, pero allá afuera de pronto se dice mucho el de resisto tanto a mi papá que yo jamás voy a ser como mi papá. Y cuando te vemos que creces, terminas siendo tu papá. Yo jamás voy a ser como mi mamá porque mi mamá es una controladora y nadie la soporta y terminas convirtiéndote en tu mamá. Y no te das cuenta. Y lo proyectas afuera, en donde en teoría ibas a hacer una diferencia, pero terminas por no hacerlo porque nunca entendiste de dónde venía ni cómo corregirlo. Es algo que se te salió de las manos. Se te salió de las manos porque al final lo que no conoces no lo puedes corregir. Lo que no conoces no lo aceptas y lo que no aceptas no se transforma. Entonces replicas el patrón y no obstante, en muchas de las ocasiones, además de repetir el patrón, lo que hacemos es darle más fuerza, potenciar el patrón, que es lo más fuerte. Ya me di cuenta que esa conducta que está sucediendo en casa no me funciona, pero yo la sigo replicando. ¿Por qué? Por no parar, por no de alguna manera intentar ser consciente. La educación emocional actualmente no es un requisito, no es un tema que justo aprendamos en la escuela, que nos hayan impartido, no sé ustedes, pero por ejemplo, a mí en la primaria nunca me metieron en una clase para educación emocional. En teoría había orientación, pero no había educación emocional, donde yo podía aprender cómo gestionar mis emociones, incluso ponerle un nombre a mis emociones. No había, y debería de serlo, porque es tan esencial para nosotros, para todo lo que hacemos, desde la familia, la pareja, el trabajo, todo lo que conlleva, todo lo que tú quieras hacer, la escuela, etcétera, infinidad de etcéteras. De hecho, está el tema de cómo yo debería de aprender a gestionar mis emociones. Y es muy sencillo. Si te lo preguntas y si hablamos desde una perspectiva emocional o por qué estoy abordando este tema desde una perspectiva emocional, es porque realmente las emociones, en las emociones está lo mejor y lo peor del ser humano. Lo mejor y lo peor. Tenemos en las emociones la alegría, el amor, la compasión, la solidaridad, la capacidad para ser empáticos, pero también está el otro lado. Está el otro lado de la tristeza, la rabia, la ira, el miedo.
Porque a veces no somos capaces incluso de decir cuando algo tan sencillo, ¿no? Como exponer nuestro punto de vista, realizar algún trabajo en equipo, no somos capaces a veces de alzar nuestra voz, de usar nuestra voz y decir, oye, es que esto no está bien, podemos hacerlo de tal manera. Y a veces nos aferramos de más a querer tener razón y querer controlar a todo el equipo de trabajo y decir, yo tengo razón y lo vamos a hacer como yo quiero. Entonces están los dos lados. Cualquiera de los dos son extremos y una de las cosas más importantes que deberíamos de lograr en nuestro punto es el equilibrio. Por eso es que hoy en día el tema de violencia lo estoy abordando como un tema de educación emocional, más que desde un tema solamente hablar hoy en día de términos, porque seamos honestos. Si yo te preguntara, ¿conoces sobre violencia? ¿Crees que no conoces sobre violencia? ¿Qué es violencia? ¿Crees que sí o crees que no? Sí, ¿no? Hemos escuchado. Ya hay más difusión. Si te metes ahorita en Wikipedia vas a encontrar una definición de qué es violencia. Es muy sencillo. ¿Conoces los tipos de violencia? Sí. Por lo menos tenemos una noción. No estamos en cero, ¿no? ¿Conocemos de alguna manera un poquito acerca de cómo se genera la violencia de género? ¿O qué es la violencia de género? Sí. A lo mejor no profundizamos, no estamos trabajando en ello, pero al final conocemos del tema. Entonces, si hoy yo te volviera a hablar de ese punto, sería algo repetitivo para todos. Para mí estar repitiendo, replicar sobre eso, y para ti estarlo escuchando, porque sí lo sabemos. Todos estamos muy conscientes. Es distinto que no estemos conscientes a que muchas veces nos queremos aferrar a lo que te decía, tener razón, con que yo no sé sobre el tema, no es violencia, yo nunca he ejercido la violencia, yo soy muy tranquila y pues yo no entro en ese círculo de violencia justo, ¿no? Entonces, hablamos de que el trabajo para prevenir la violencia se encuentra en un paseo por la educación emocional, es decir, la inteligencia emocional. Pero ¿dónde comienza todo? ¿Dónde te imaginas que comenzaría la educación emocional? ¿Qué me ayuda? La inteligencia emocional empieza con la socialización y en realidad para desarrollarse se requiere un nivel de concientización. Y es tanto un proceso social como, digamos, interpersonal, familiar y pedagógico. Y ya de ahí se puede tratar el tema de una educación emocional. Se requiere tener tanto la capacidad de estar concientizado del tema, que tiene implicaciones en cuanto al desarrollo psicoemocional del individuo, y también la socialización. Sí, la socialización, es cierto. Nosotros otra vez a términos, es cierto. Desde la socialización, ¿y dónde empieza la socialización? Que por acá lo dijeron, ¿alguien lo dijo? Dijo desde casa. Es cierto, ¿no? De hecho, si te vas muy atrás en el núcleo familiar, empezaría en teoría desde el embarazo que tuvo tu mamá. ¿Cómo es que se relacionaba la gente a tu alrededor? ¿Cómo es que se llevó a cabo ese proceso? Pero bueno, como tú estás en derecho, no te tenías que preguntar sobre esto, porque eso no va para tu carrera, no es algo importante. Pero como eres ser humano y tienes emociones, ¿qué crees? Sí es importante. Y estás quitando el foco de lo que realmente también importa, porque puedes ser muy bueno en una clase, puedes ser el alumno más brillante, puedes esforzarte demasiado por tener éxito en aquello que quieres tener éxito, pero ¿cuántas veces no pasa que estás al 100? Estás al 100 así, estudiaste lo más que podías para un examen importante, un trabajo importante, y algo pasó en casa, algo emocional, y te desestabilizó tanto que estabas tan preparado que todo salió mal. Todo, ¿no? Si fue el trabajo, llegaste tarde, porque te levantaste tarde, porque te desvelaste llorando, pensando, en ansiedad, porque incluso entramos en ansiedad también, eso también tiene que ver con un tema de emociones. Y como te decía, cuando llegaste a la escuela, cuando llegaste a tu facultad, cuando llegaste al trabajo, lo primero que hiciste fue descargar y proyectar lo que traías con otra persona que no era responsable, no estaba ni en el círculo ni en el radar de lo que te había pasado a ti. Y sin darte cuenta, ¿qué crees? Ejerciste violencia contra esa persona.
De manera tan sencilla, ¿no? Porque lo podremos maximizar. Yo te podré decir los grandes puntos o las grandes consecuencias, que es la violencia de género y cómo se da. Hablábamos de violencia sexual, psicológica, física, etcétera. Pero no me quiero ir a lo grande porque todo empieza con los detalles. El ser humano tiene un problema muy grande porque pensamos el de no pasa nada, el típico no pasa nada en todo lo que hacemos, en muchas cosas. ¿Y qué crees? En el no pasa nada pasó todo. Justo cuando dije no pasa nada con esto, después lo resuelvo, se hizo una bolita de nieve. Y por no resolverlo a tiempo, las consecuencias ¿cuáles fueron? Con cada cosa que yo te voy contando me gustaría mucho que lo fueras proyectando y lo fueras pensando en tu vida, porque el título, si te diste cuenta de la charla, dice una oportunidad para todos. Yo podría enfocarlo 100% y de manera muy sencilla a la violencia de género. Sabemos, y no es un tema oculto, y creo que no es un tema que esté en debate, que las mujeres sufren la mayor cantidad, el mayor número de violencia de género en nuestro país. Eso sí es un hecho. Pero como te decía, no estamos exentos de que los hombres también lo puedan sufrir, ¿no? Te decía que es una oportunidad para todos y hoy quisiera que lo concientizaras de manera individual. No quiero que te vayas al lado cognitivo, porque si te vas al lado cognitivo otra vez, ¿no? Escribir, término, lo que te decía, el origen y en latín significa, etcétera, etcétera, pero eso de qué nos sirve. Lo que yo quiero es que empieces a concientizarlo de manera personal, que lo veas desde un enfoque distinto y que el día de hoy que te lleves algo de esta charla sea por algo personal para que lo empieces a practicar. Porque creo que en la sociedad estamos un poquito exhaustos del tema de, con palabras, ¿no? Ya lo sé, eso ya me lo sé. Eso ya me lo habían dicho, yo sé que tengo que modificar esto, yo sé que el presionarme demasiado no funciona porque me ha generado ansiedad, porque ya fumo demasiado, porque tomo demasiado café, porque ya busco irme demasiado con mis amigos a tomar cerveza. Fugas, 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 ¿no? Eso ya lo sabes. Entonces, con palabras está muy bien, está muy bonito, pero en acciones no accionamos. Y a mí me gustaría que te llevaras esto desde un lugar personal. Entonces, cada cosa que vamos hablando me gustaría muchísimo que lo relacionaras con las cosas que tú haces o las cosas que no haces en tu vida personal. ¿Quién eres el día de hoy? ¿Cómo te has transformado? Cuando entraste a la carrera, ¿quién eras? ¿Qué sueños tenías? ¿En qué semestre están? ¿Quién eras, no? O sea, ¿cuántas aspiraciones tienes hoy en día en tu carrera? Primer semestre. Es el semestre de las expectativas, las idealizaciones de qué quieres lograr, de las ganas y la motivación. No tienen casi ojeras, ¿no? Más o menos. Pero conforme va pasando el tiempo, de pronto cuando entramos es como, me quiero comer al mundo, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero estar en esta área, etcétera, etcétera. Conforme va pasando el tiempo, ¿cómo te vas transformando? Como de pronto, justo algo que mencionaba hace un momento por acá que me decían de la parte social, cómo es que la parte social a veces se come a la parte individual. Tú traes una ideología muy clara y tú dices, no, yo nunca en la vida voy a hacer esto. Y te jala tanto lo social que llega un momento en que cuando no te das cuenta ya lo hiciste. Eso que nunca harías, ya lo hiciste. Porque nos jala. Y más cuando no tenemos claro lo que te decía, un tema de tanto mi ideología, tanto un autoconcepto claro, sólido, porque no me conozco, porque no he trabajado con lo que tengo que trabajar, ¿no? ¿Has visto cómo tengo un bebé de 14 meses? Y a través de él he podido vivenciar de manera muy clara y específica lo que aprendí en mi carrera sobre el desarrollo humano, ¿no? Cómo te desarrollas, cómo vives las emociones, etc. ¿Has visto cómo un bebé de pronto refleja lo que necesita y no se lo das? ¿Qué hacen los bebés? Lloran, ¿no? Lo resumimos en berrinche. Entonces berrea, entre más lo veas, mejor, que entre más personas lo vean, mucho mejor. ¿Tú crees que los adultos hacemos berrinche? ¿Cómo lucen los berrinches en los adultos? Porque no me pongo a berrear, ¿no? O sea, no voy a acostar aquí y voy a decir, quiero mi agüita, ¿no? No. ¿Cómo le hacemos los berrinches? ¿Sí? Alguien dijo indiferencia.
¿no? La ley del hielo. Soy muy adulto, pero te hago la ley del hielo, ¿no? Porque me trataste mal, porque no entregaste el trabajo y no trabajaste bien en equipo con nosotros, ya no te hablo tampoco. Y en nuestra vida personal igual, con la pareja, con la mamá, con la familia, con etcétera, ¿no? ¿Cómo más luce un berrinche en un adulto? Tratando mal a la otra persona. Tratando mal a la otra persona. ¿Y cómo la tratamos mal? Le contestamos mal, ¿no? Le torcemos los ojos. El típico, ¿no? ¿Qué otra cosa hacemos? Lo insultamos, ¿no? Estamos en una clase y no podemos ni siquiera tener un respeto por poner atención a otra persona, ¿no? De pronto estás en una clase y no le pones atención al maestro, ¿no? Es el que te cae mal, que ya se paró al frente y ya expuso y tú así como, dice puras cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces ignoramos, tratamos mal a la otra persona. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo lo hace un berrinche? Entonces se ríen como diría si lo hice. Hubo una situación, vaya, cuando pues alguien expone también desde el público, ¿no? Que proyectan alguna situación que les frustró y eso como, digamos, lleva por encima de la función y el acto que tiene que estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, si alguien se te mete en el tráfico, eso se vuelve tu spiel sobre qué es una discriminación. Sí. ¿Recuerdas? Y todos así. Sí, no, sí. ¿Nadie se acuerda? Ok. Entonces, en esa parte nos damos cuenta de justo cómo es. Este ejemplo que acabo de poner, me voy a ir un poquito a cuando vamos en el auto, nos enganchamos con la gente. Nos tomamos las cosas tan personales porque parece que traemos el manual del que te hablé al inicio. Todo se conecta, todo lo que estoy diciendo se conecta. Estábamos hablando de que, te decía yo que parece que tenemos un manual. Se me cerró, ¿no? Ahí voy a buscar mi manual. ¿Qué tengo que hacer? Ah, me le tengo que cerrar también, ¿no? Le tengo que rebasar, le tengo que gritar aparte. Me gritó, le regreso la grosería, le digo, ¿no? Entonces fíjate cómo somos estudiados, ¿no? En teoría deberíamos de ser serenos, calmados, controlados, racionales. ¿Y qué terminamos siendo? Niños berrinchudos, ¿no? Que me termino yo, de alguna manera sí me termino enganchando con la gente. Termino tomándome las cosas personales porque creo que me lo están haciendo o diciendo por mí. Cosas que a veces ni siquiera te están diciendo a ti y tú te pones el saco, ¿no? Entonces es como de, ni te lo están diciendo a ti para que te lo pones, pero entonces ¿de qué habla? De la poca inteligencia emocional que tenemos, ¿no? De permitir que cualquier cosa me desestabilice y de pronto podríamos decir, ¿no? Esto no tiene nada que ver conmigo, porque empezamos hablando de un tema del desarrollo, de los niños, de no sé qué, bueno, sí tiene que ver con nosotros porque te puedo jurar y perjurar y apuesto mi título de psicología a que en algún momento hiciste un berrinche, actualmente, ¿no? Nadie está exento. Así que me diga, no, sí, levanto la mano y ya no. Investigamos ahorita, lo ponemos aquí en prueba y en terapia grupal y verás que no. Todos en la vida hemos tenido alguna actitud de descontrol que parece que dices que se me zafó un tornillo o qué me pasó, ¿no? Y te empiezas a preguntar, ¿por qué lo hice? ¿Por qué reaccioné como reaccioné? Cuando ya se baja la emoción, los niveles, dices, ¿pero para qué me enganché con eso? ¿No? ¿Para qué le contesté a la compañera? ¿Para qué me enganché con el profesor y dejé su clase y perdí la materia y me voy a tener que repetir? Cuando ni era personal. ¿Por qué lo hice? Pero ya cuando pasó todo, ¿no? No fue, lo pienso, ¿no? A ver, me calmo. ¿Qué necesito para poderme calmar? Y sobre todo te voy a decir algo, reconocer que algo está ocurriendo en ti. Eso es de las cosas más difíciles que podemos hacer el ser humano. Y te voy a decir algo, aunque me digas que no, en espacios como este es más difícil. Porque uno, lo que te decía, estamos en guerra a veces con el sexo opuesto, ¿no? Mujeres contra hombres. Aquí no están tan divididos, más o menos. Me hace combinar, ¿no? Pero estamos en guerra con eso y estamos en guerra con que pareciera que es una competencia por ver
quién tiene más poder, quién es el primero que va a llegar, quién es esto, quién es el otro. Y al final, te voy a decir algo, estoy hablando de esto y dice la violencia como espejo, porque al final todo termina reflejándose en ti, habla de ti, como si tú tuvieras un historial que tienes que cuidar o no, y no se va a hablar de la otra persona, eso no refleja, si tú le haces una grosería como decían allá a otra persona, si tú violentas a otra persona no habla del otro, se va a tu historial. Y aguas porque eso que dicen del karma, pues sí, todo se regresa. No con la misma persona, pero de que se regresa, porque es lo que tú generas. Por eso hablo de un espejo. Hay un psicólogo japonés, que no voy a decir su nombre porque no me acuerdo, no sé qué, y decía, y entabló y puso sobre la mesa una teoría que habla que es la ley del espejo. Es un cuadrante que dice, te lo voy a decir en términos comunes, lo que te choca, te checa. El típico de me cae gordo, sí te cae gordo porque tiene cosas que tú tienes y que no te atreves a trabajar. Entonces lo que te choca, te checa. Sí es 100% cierto. Si te lo habían dicho y lo negaste, bueno, aquí tienes una psicóloga al frente que te está diciendo que sí es cierto. Sí, es verdad esa teoría. Y es verdad eso que parece muy cliché, pero es cierto. Segunda parte del cuadrante que propone este psicólogo es lo que es diferente a mí, lo rechazo, ¿no? El extrovertido cree que el introvertido es aburrido y es como, ay, no quiero hablar con él porque no dice nada, es introvertido. Y el introvertido dice, ¿por qué habla tanto? ¿Por qué quiere ser el foco? No quiero hablar con esa persona, ¿no? El honesto repele al mentiroso y el mentiroso odia a la gente honesta. ¿Qué te dice? Que tienes que trabajar esa parte para encontrar, otra vez hablamos de un equilibrio, tu equilibrio personal, ¿no? El que todo el tiempo, lo que te decía, el que todo el tiempo está hablando, el que todo el tiempo se está burlando de medio mundo, el que hace los malos chistes, y es como el que nunca dice lo que piensa, lo repele porque dice, ¿por qué? Lo resisto tanto porque es diferente a mí. El tercer cuadrante dice, eso que tanto critico en la otra persona es lo que a veces no me atrevo a hacer. ¿Por qué se viste como se viste? Y es porque tal vez yo quisiera intentarlo algún día, pero no me atrevo a hacerlo. ¿Por qué siempre se tiene que parar al frente y proponer y querer ser el foco? Es porque a lo mejor a mí me cuesta trabajo hablar en público, ¿no? Entonces me la paso criticando a esa persona y hablo más de esa persona que de lo que tendría que trabajar en mí, porque es lo que tengo que trabajar yo. Y el último es la idealización. Aquí entra mucho el tema de parejas, padres, etcétera, cuando la gente se te cae del pedestal en el que lo tenías. Profesores también incluso, ¿no? Que de pronto dices, era mi máximo, y pasa algo y terminas terminando con esa idealización porque algo ocurrió. ¿Por qué te hablo de este cuadrante? Porque hablamos de la violencia como espejo, y todo lo que refleja el mundo exterior para ti, todo lo que le haces al mundo, cómo te comportas, cómo hablas, las cosas que prestas atención, las cosas que no, las cosas de las que te ríes, las cosas de las que criticas, es para ti, no para el otro. Es el trabajo que tú tienes que hacer, no el otro. Cuando quieres cambiar a alguien más, ¿qué crees? Lo que tienes que trabajar es el control. ¿Por qué te esfuerzas tanto en querer tener razón con algo, en querer colonizar y cambiar al otro? No es un trabajo del otro, por mucho que sea alguien que de verdad dices, ay, me desespera tanto, el trabajo no es del otro, el trabajo es tuyo, porque ¿por qué estás prestando más atención al otro que a ti? No, es que me di cuenta que hizo tal cosa, ¿y por qué estabas poniéndole atención a esa persona? ¿Por qué no estás enfocado en otra cosa que te podría venir mucho mejor a ti? Estudiar, algo, lo que sea, ¿no? Pero entonces, en este caso, tocamos este tema y puse el título de El espejo de la violencia. No sé qué habrás pensado cuando viste el título, porque es un poco común hablarlo desde un lugar así. Pero al final, en psicología, un famoso psicólogo que seguro alguna vez han escuchado, que se llama Sigmund Freud, habla de que la proyección es un mecanismo de defensa para el ser humano.
Es un tema de todo lo que se asemeja al ser humano, que tiende a atribuir más sus características personales que las del exterior. Entonces, todo el tiempo, cuando tú proyectas algo en otra persona, cuando tú dices, es que esa persona es de tal forma, etcétera, 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 y estás proyectando, es algo que tienes que trabajar. Entonces, ¿por qué hablo de que la violencia es un espejo? Porque si tú eres violento con otra persona, hay muchas cosas que trabajar de fondo. Entonces, otra vez volvemos al tema que te mencionaba hace un momento, de víctima a victimario. Para ser violento tuviste que ser víctima de violencia en algún momento para reaccionar de la manera que reaccionaste cuando fuiste violento, con palabras, de manera física, con golpes, también pudo haber sido, o de alguna manera que haya sido violento, ignorando, como decíamos, también ese es una señal de violencia. Decir es hacer, y no decir también es hacer. Cuando te involucras en las cosas, estás haciendo, y cuando no te involucras, como decíamos, la indiferencia, etcétera, también es algo que tenemos que trabajar, y es algo que tienes, todo esto de cómo accionas cada día es algo que tienes aprendido y que tienes muy adentro, hasta tus entrañas. Es algo que si tú no te atreves a concientizar, lo vas a repetir, y como te lo decía, lo vas a potenciar cada día de tu vida, todos los días. Y como te decía, cada día es peor, porque si un día no te diste cuenta y avanzaste poquito, la constancia es un tema peligroso. Es positivo porque nos puede llevar a buenos lugares cuando se trata de cosas reforzadas de manera positiva, pero también es un tema muy peligroso cuando eres inconsciente de la constancia que estás ejerciendo. La constante de tus pensamientos negativos, la constante de criticar al prójimo, la constante de decir, es que esta persona me cae mal, de estar viendo al otro, de resistir a las personas, de creer que todo lo sabes. Es una constante, ¿no? Y al final también te voy a decir algo, también abordo este tema desde el espejo, porque no te das cuenta que muchas veces en teoría estás violentando a otra persona y en otras cosas te violentas a ti mismo, cuando de pronto no estás asumiendo o responsabilizándote de tus necesidades. Por ejemplo, sé que es duro el trabajo del estudiante, pero a veces dejas de comer, dejas de dormir, dejas de tener una vida social, de hacer ejercicio, de cuidarte, porque otras cosas parecen más importantes, y al final eso también es ejercer violencia contra ti, porque no es un tema de respeto. Y bueno, hablando y retomando el cuadrante que te decía de la ley del espejo, que la puedes buscar si te interesa profundizar en ese tema. La ley del espejo la tomamos mucho en el segundo cuadrante, lo que es distinto cuando hablamos también en aulas como esta con el tema de género. ¿Por qué me peleo tanto con hombres y mujeres? Porque siento que él no va a poder, que siempre me está haciendo comentarios negativos, que no me quiero juntar con él porque me cae mal, etcétera, por el simple hecho a veces de ser hombre, y no me doy cuenta que lo hago por eso, y viceversa. Por el simple hecho de ser mujer, creo que no lo va a lograr, creo que no tiene algo positivo, creo que los hombres somos más brillantes en esta carrera que las mujeres, tenemos más dotes. Algunas personas lo piensan, no quiere decir que todos, pero alguna persona lo piensa. Y se refleja de pronto en la competitividad que podemos generar y desarrollar en los alumnos, pero hablándolo desde un lugar de hombres y mujeres. ¿Cómo empieza a competir? A veces mujeres con mujeres, hombres con hombres, pero regularmente a veces tenemos una competencia con el género o el sexo opuesto. Y te voy a decir algo. ¿Ustedes creen que en la sociedad tengan más ventajas los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? ¿Quién dijo los hombres? Las mujeres, ¿verdad? Porque los hombres nunca dicen eso. ¿O alguien dijo? ¿Tú dijiste? Ok. ¿Tú también dijiste? También, hombre, dos. Dos de, ¿cuántos son? Como 15, ¿no? 12. Los demás, las mujeres dijeron que sí, los hombres, ¿no? O las mujeres. ¿Quiénes tenemos más ventaja en la sociedad, en nuestro país? No los escucho. Para nuestro en vivo, por favor. ¿Los hombres? ¿Ustedes, los hombres? ¿Las mujeres? ¿Las mujeres? Ok.
Por, que en todo. sí, por las leyes, por lo que ha avanzado. Más bien por lo que se ha implementado justamente para la protección de las mujeres y que tengan mayor representación en la sociedad. Creo que se ha privilegiado la posición de la mujer, dejando ahora de lado al hombre. No digo que hombres o mujeres no tengan oportunidad en la sociedad, sin embargo, siento que las circunstancias pasadas hicieron que se diera mayor foco a las mujeres y que actualmente sí se está dejando de lado. Y puedo poner un ejemplo, los apoyos para madres y padres de familia que no están para los hombres, y también hay padres que crían a sus hijos. Claro. Entonces, por pequeñas cosas así podría parecer. Sin embargo, por ejemplo, en algunos trabajos que actualmente ya no lo pueden hacer, pero sí podrían privilegiar el puesto de un hombre a una mujer. Entonces, siento que ahí van como... Ahí vamos, ¿no? Sí. Ahí vamos. Como que ahí vamos ganando, llevando la delantera. Un poquito. Pero te voy a decir algo. Realmente seguimos viviendo en una sociedad que culturalmente es un patriarcado, ¿no? Y entonces desde ese lugar podríamos decir que podríamos estar en desventaja, a pesar de las ventajas que ya tenemos, porque al final la educación que recibimos desde casa, esto es algo cultural, es un tema... ¿Me quieres comentarlo? Sí. Se dan esos apoyos, pero ya que no son integrados de la forma correcta, no se logra realmente un cambio social. No hace una diferencia el que, pues, o sea, se den esas oportunidades o que se busque la equidad en ciertos campos, cuando a una mujer se le llega a dar el puesto porque les hace falta tener una mujer en su equipo y no porque vean sus características. Sí, puede ser que no se desarrollen de la manera adecuada, puede ser que incluso estén como de relleno, como de, vamos a hacer algo, ¿no? Pero realmente no se llevan a cabo. ¿Cuántos de esos avanzan? ¿Cuántos de esos no avanzan? De este lado. Y es que también, así como se ha empoderado un poco a la mujer, también el sistema patriarcal le da la vuelta y ataca al hombre, ¿no? También, más recientemente. O sea, yo he estudiado comunidades como el barrio de la Merced, donde el machismo y el patriarcado es tan inherente que le da la vuelta, y la mujer es, por ejemplo, en ese barrio, dicen ellos, el código de ética es no toques a la mujer, no saques a la mujer, son preciadas, y entonces atacan entre los mismos hombres. Entonces justo sí es esto cultural, pero también afecta a los hombres, o sea, también recientemente le da la vuelta. Totalmente. Dime. El derecho tiende a ser un organismo que trabaja muy lentamente. ¿Por qué? Porque es un subestrato, una consecuencia del Estado y digamos, que serían las instituciones, ¿no? Pero mientras no se cambie la percepción y la hegemonía cultural que tiene el patriarcado dentro de la sociedad, que esto no es tanto mi lugar para hablar de ello, pero como hombre, ¿no? Estos cambios son puramente tokenismo, ¿no? Como decía mi compañera Dana, ¿sí? Son actos que hacen que parezca que haya progreso social, pero en realidad la función simplemente es algo técnico y falta que se integre de una manera que en realidad ayude a cambiar, digamos, el parámetro social, que es una de las funciones del derecho, pero es la función, digamos, más rígida. Fíjate, y ya ahorita con lo que están mencionando ya estamos hablando un poquito como abogados, ¿no? Por eso es tan importante que si tú no tienes bien cimentados los valores y la educación emocional, ¿cómo vas a ser empático con alguien que te habla para un tema familiar? Esta parte, ¿sabes? Podemos hablar mucho, te lo puedes aprender de memoria, igual yo me sé muchos tecnicismos de mi carrera, pero si yo no soy empática y si yo no fijo como un tema de un regulador para ti cuando estás en una terapia, cuando estoy en una charla, cuando estoy en esto, en otro, aquello, no tengo un propósito claro, lo voy a hacer por hacer, lo puedo hacer por dinero, lo puedo hacer porque, sí, por lo que tú quieras, ¿no? Por poder, por lo que sea. Y lo mismo pasa, y el objetivo de este tema que estamos abordando es eso. Tenemos nuestra mente a veces muy enfocada
en el tema de la técnica, los términos, ya me aprendí de memoria esto, aquello, el otro, pero si no lo unificas con el tema de tus valores como persona, que es lo que yo te decía, que no se salga de la línea, que lo social no te gane, y con el tema sobre todo de tu inteligencia emocional, no va a funcionar. Por eso la importancia de trabajarlo desde antes, de poder ser empáticos, de poder entender esto desde un lugar más humano. Hoy vengo aquí como psicóloga, pero también, si te das cuenta, mi postura es muy de ser humano, porque es lo que le hace falta hoy en día a la sociedad. Hemos crecido en muchas cosas, hemos crecido mucho, lo que decían, los apoyos, la parte social, la parte de los reforzadores, las leyes, la tecnología, y cómo lo explotamos de acuerdo a la parte humana. No, ya no podemos estar, fíjate ahorita lo que hacemos. Antes en una conferencia no había celulares porque casi nadie tenía en algún momento. Ahorita ya todo el tiempo es como no pongo atención porque toma las fotos en la pantalla que está proyectando el profesor, me manda la presentación, ¿no? O tomo un video y es como videos que guardas en tu carrete que después nunca ves. No los sueles saber, ¿no? Pero guardan espacio. Pero ocupamos eso y ya no conectamos a veces con la gente, ¿no? Las videollamadas también, la tecnología nos ha llevado como esa parte, pero realmente ya no conectas con las personas. Lo que te decía, los temas más difíciles son los temas emocionales y parte mucho de cómo te trabajas tú y de cómo tú, de alguna manera, traspasas una línea y haces un salto, de alguna forma es de valentía, para trabajar y entenderte y bajarle un poquito al ego y a la soberbia de yo lo sé todo. Bajarle un poquito al ego de, es que ya no sabe, no la voy a escuchar. Ay, otra vez ya está hablando. Bueno, creo que de todo se aprende. Pero si tú no estás con la disposición desde la carrera de aprender y absorber y ser una esponja y bajarle un poquito al ego y decir, ¿qué puedo aprender de lo que está alrededor de mí? No va a funcionar ni en la carrera, puede ser muy brillante, pero en algún momento la vida te cobra la factura. Se ven tus resultados. No lo digo yo, no lo dice el maestro, no lo dice el compañero, no lo dice la persona a quien sufrió como violencia de tu parte, lo que sea, lo dicen tus resultados. Es simple, ¿no? Entonces, retomando un poquito lo que comentaban de este lado, para cerrar con ese tema de quién tiene más ventaja, sí, seguimos viviendo en un sistema en el que es la parte del patriarcado y aparte tenemos un tema delicado, como lo mencionaban de este lado, en el que justo no es como que el hombre violente a la mujer solamente, se violentan entre hombres, ¿no? Hablando desde casa, desde el papá que te dice que no llores porque eres hombre, desde los comentarios que parecieran muy infantiles, que son como el tema de hazlo, no seas nena, cosas como vas aumentando, escucha los comentarios que de pronto se hacen cuando una mujer se acerca o tiene un mejor puesto, es come con el gerente, seguro la vas a sentir. ¿Por qué? Porque se acuesta con el gerente, cuando es del lado de la mujer. Cuando es del lado del hombre es, come con el gerente, seguro le van a dar un mejor puesto porque es muy brillante. Ideas como esas. Lo que te decía hace rato, no seas gay porque lo tomamos como un insulto, como si eso te quitara hombría. Como si te lo quitara, porque esa es la idea que a veces tenemos. Y lo ocupamos mucho sin darnos cuenta, es inconsciente. Por eso intento concientizar en esta parte. Es mujer, le va a costar más la carrera. Ganó el caso, seguro se acostó con el juez. ¿No? Eso le pasa por vestirse de esta manera. Siempre que pasan esas cosas, y se ríen algunos porque dicen, sí me pasó. Súper, el primo de un amigo, así le pasó. Entonces, son ese tipo de cosas que de pronto ahí es a donde me refiero. Sí tenemos desventaja. No quiere decir que por eso no podamos obviamente tener buenos resultados, pero sí quiero que hagamos consciente la parte de que hay desventajas, que seamos de alguna manera conscientes de esto, no que lo dejemos a un lado, no que digamos, ya lo normalizamos, no, que seamos conscientes de esa parte. Entonces, por eso lo estamos abordando desde este lugar, porque es una oportunidad para todos, porque como te diste cuenta ahorita, aparte de que seas responsable, te hablaba de que un tema de educación emocional parte desde el núcleo familiar. Bueno, tú ya eres un adulto joven, ¿cómo cuántos años tienes? ¿Como 18? ¿20? ¿30? ¿17? ¿Cuántos tienen? A ver, más o menos en promedio. ¿Alguien diga su edad? 21, 27, 30, ¿alguien de 30? 30, 30 y tantos, 30 y tantos, ¿no? Ya para arriba, 30 y tantos, ¿no?
Entonces, como adultos, ya no estamos al servicio de que los papás nos quieran educar, de que nos quieran ayudar con nuestras heridas, con nuestros patrones, con lo que queremos hacer, con la ideología. Tienes un poder de decisión, ya tienes una responsabilidad en tus manos. Y entonces te invito para que el día de hoy, con lo que estuvimos abordando, empieces a ver un poquito más allá y empieces a darte cuenta que no solo eres parte del problema, eres el problema, ¿no? Con lo que omites, con lo que te peleas, con lo que no trabajas, con lo que contribuyes a este círculo de violencia, ¿no? Si en algún momento apartas a alguien por el simple hecho de ser hombre o por el simple hecho de ser mujer, ponle la justificación que quieras, pero si lo hiciste, el resultado está, ¿no? Entonces, eres parte. Y si te gustaría buscar una solución, te decía, te comparto que realmente, como te lo dije hace un momento, en estas alturas ya no es suficiente con venir a una charla, hacer como que escucho, hacer como que participo, hacer como que estoy pendiente. Es como, ¿qué te gustaría hacer a partir de ahora? Porque esto se abre una posibilidad para ti, solo si tú lo quieres, ¿no? Entonces, hace poco leí una cita que me gusta mucho y me gustaría que alguien me apoyara a leerla. ¿Quién me apoya? De manera fuerte y clara. Gracias. El mundo de la humanidad posee dos alas, el hombre y la mujer. Mientras estas dos alas no se hayan desarrollado de manera equivalente, el ave no podrá volar. Se supone que debería de haber un Gracias. Se supone que debería de haber un equilibrio. La sociedad está hecha para eso. Y si tú te sigues peleando con ese equilibrio, tampoco vas a encontrar el tuyo personal. Es un tema, otra vez, no lo digo yo, lo dicen los resultados. Pelo en tus resultados, ¿no? Si te peleas con eso, no te peleas con eso, si aportas, si estás abierto al tema o no estás abierto al tema. Entonces, cuando de pronto no tengas como una respuesta, cuando de pronto digas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Por qué me genero estas personas? ¿Por qué esa persona que me cae tan gorda siempre me toca en el equipo? ¿Por qué tan? Pues porque la respuesta está en ti, no la has visto. El trabajo está en ti y no lo has querido hacer, ¿no? Entonces, te voy a decir una frase que yo digo mucho, que es, cuando no sepas hacia dónde ir, ve hacia adentro. Tú eres la respuesta del por qué hay una resistencia, del por qué te generas lo que te generas, del por qué hay una bolita de nieve a veces de traigo una mala racha de cosas que me están pasando y es una tras otra. Pues si no rompes con el enojo que traes, va a seguir pasando, ¿no? Entonces, si no rompes con un ciclo, porque la violencia se torna así, y todos sabemos que es un ciclo, que se alimenta, se alimenta, se alimenta. Entonces, si tú no trabajas en ti, realmente no vamos a poder transformar los ciclos de violencia. Y esto, como estaba aquí en esta parte, es, hoy en día, quiero que lo enfoques a un tema o un punto de la prevención de la violencia es igual a la educación o a la inteligencia emocional que puede desarrollar la humanidad. No se trata solamente de un tema de cultura en general. Buscamos que el gobierno haga algo, que se cambien las leyes, que haga esto, que los profesores, que los padres, que los compañeros, que la pareja, pero es como si te preguntas y volteas a ver a ti, ¿tú qué estás haciendo para fomentar esta educación o esta inteligencia emocional? ¿Cómo estás aportando? Esto va más allá de como profesionista qué vas a aportar. Porque te voy a decir algo que es muy fuerte, me gustaría que con esto pudiéramos terminar y pudieras quedarte con esto, es no vas a llegar a ser un buen profesionista, exitoso, relevante, brillante, o al menos no va a valer la pena si no te conviertes primero en un buen ser humano. Gracias a todos por el día de hoy. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego.